Cuando era más joven, cada año, para Navidad, tomaba el auto y manejaba hacia el norte para visitar a mi tía. Era un viaje largo y, sinceramente, ya no recuerdo el nombre de esa carretera. Solo recuerdo que pasaba por algún lugar cerca de Hakan, Nueva York, y cruzaba principalmente zonas rurales, con casi ninguna ciudad alrededor. Esa noche acababa de terminar un turno largo, estaba agotado, pero toda la familia me esperaba a la mañana siguiente, así que no tenía opción. Tuvo que conducir por horas en la oscuridad nocturna. A mitad de camino me doy cuenta de que casi no tengo gasolina, lo que me hizo enojar mucho. Mi hermano me había asegurado que había llenado el tanque la noche anterior, así que o se le olvidó o simplemente me mintió. Entonces me topo con un viejo letrero oxidado, nada oficial, solo una placa de metal clavada a un poste que decía: ¿algo así como gasolinera próxima salida? Se veía sospechoso, pero la gente hace lo mismo para vender frutas al borde de la autopista. Así que me dije, vamos, ¿por qué no? Salgo de la carretera y me encuentro en un camino rural destrozado, rodeado de bosques densos. El ambiente se volvía realmente aterrador e irreal. Casi sentía que Leatherface iba a salir del bosque con su motosierra. Finalmente, llego a la gasolinera y ahí entiendo que lleva años cerrada. Todo está oxidado. El techo de la tiendita se está derrumbando y hasta quitaron las bombas de gasolina. Me detengo para revisar mi medidor. A lo mucho, todavía puedo manejar medio kilómetro más. Entonces llamo a la asistencia, me dicen que una grúa viene en camino. No me quedaba más que esperar. Decido dejar el motor encendido, porque si apago las luces, me quedo en total oscuridad, en medio del bosque, junto a un edificio abandonado. Y francamente ni pensarlo. Hasta ese momento, todo va bien, hasta que siento un movimiento del lado de la vieja tienda, justo donde estaban apuntando mis luces. Alzo la mirada, nada. Entonces, vuelvo a mi teléfono, pero de repente, entre los ruidos de la noche, escucho a alguien gritar: amigo, ven aquí. Un tono seco, autoritario. Levanto la cabeza y ahí veo a un tipo parado frente a la tienda, bañado por la luz de mis faros. Parece un vagabundo cualquiera, viejo con un abrigo sucio y la mirada vacía. Me da miedo. Pienso que debe estar ocupando el lugar. Bajo la ventana un poco y le digo: ¿qué pasa? Mientras mantengo el pie listo para pisar el acelerador por si algo sale mal, me dice: ¿no tienes algo de cambio? No, lo siento, amigo. Lo miro. Se queda inmóvil, con la mirada vacía, como si estuviera esperando algo. Y ahí veo unas cabezas. Sí, cabezas escondidas detrás de los árboles, justo detrás de él, al menos unas 20. No distingo bien sus caras, pero ahí están, todas mirando hacia mí. Luego aparece otro tipo, rodeando el edificio viejo. Fue en ese momento cuando giré la llave y aceleré a fondo, tan lejos como me lo permitió el tanque de gasolina. Una vez que estuve un poco más lejos, llamé de nuevo a la asistencia para decirles que tuve que moverme. El mecánico llegó un poco después, me llenó el tanque y no dije nada sobre lo que había visto. Pero después llamé a la estación de policía de la ciudad más cercana para explicarles la situación. Enviaron una patrulla al lugar y más tarde un oficial me llamó de vuelta. Ya no había nadie, pero claramente alguien había estado viviendo ahí desde hacía un buen tiempo. Encontraron cobijas, latas de conserva, restos de campamento, ese tipo de cosas habituales. Esta historia todavía me da miedo hoy en día, pero me considero afortunado. No me pasó nada y ahora tengo una buena historia, bastante macabra, para contar. La mayoría de los vecinos de nuestra calle son amables. Nos cuidamos, nos mandamos mensajes, nos saludamos al encontrarnos. En resumen, realmente hay un sentimiento de comunidad. Por largo tiempo, solo había una vivienda solitaria en la calle, sin interacción alguna. Una mujer mayor de unos 70 años a la que llamaban Maud y su hijo de unos 50 años al que llamaban Don.
Mi compañero y yo intentamos saludarles con la mano o decirles hola, pero nos miraban fríamente, sin responder. Una vez, nuestro perro se soltó de su collar y cruzó su jardín, justo cuando Maud salía a recoger su correo. La mirada fulminante que me lanzó ese día nunca la olvidaré. Era ese tipo de mirada que te da un golpe en el estómago como si fueras la fuente de toda la miseria de un desconocido. En fin, entendimos rápido que era mejor evitarlos y casi nunca veíamos a Don. Las persianas siempre estaban cerradas, casi no salían y nadie los visitaba. La última vez que vi a uno de ellos fue a principios de agosto de 2021. Don recogía el correo usando guantes de látex azules. Fue extraño. A principios de octubre, una vecina me preguntó si había visto a Maud o a Don recientemente. No, nunca. Y ahí todos nos dimos cuenta de que su césped tenía casi 1 metro de alto, que su buzón estaba desbordado y que había periódicos tirados en el suelo hasta la calle. Obviamente alguien llamó para pedir un control de bienestar. La vecina, quien habló con la policía, nos llamó poco después y nos pidió que nos sentáramos. Maud y Don habían fallecido ambos, y eso desde hacía 6 a 8 semanas. Las autoridades suponían que Don le había quitado la vida a su madre antes de quitarse la suya. No había señales de allanamiento, ni nota, nada. Pasé el resto del día caminando de un lado a otro frente a mi ventana, viendo a los investigadores ir y venir. Luego, después de unas horas, sacaron las bolsas mortuorias. El olor que flotaba en el aire era algo que nunca había sentido antes y que nunca podré olvidar. Durante semanas no dejé de pensar en cuántas veces pasé frente a esa casa con mi hijo y mi perro, mientras 2 cuerpos se estaban descomponiendo ahí. Me quedé despierto noches enteras buscando información, pero no había nada en los periódicos, ningún informe oficial, nada. Investigué un poco la historia de Maud y todo lo que encontré fue que la habían enterrado en una parcela anónima reservada para cuerpos no reclamados. Seguí observando la casa mientras seguía los procedimientos legales por los que iba a pasar, ya que no había ningún heredero conocido. Antes de todo eso, esa casa desprendía una especie de frialdad, como si las paredes contuvieran dolor. Me había obsesionado con Maud. ¿Quién era ella? ¿Por qué era tan fría? ¿Qué tipo de vida extraña habrían vivido ella y su hijo? Y sobre todo, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? Una noche de primavera, jugaba con mi hijo atrapando luciérnagas. Recorríamos la calle corriendo, donde la luz parpadeaba, pero frente a la casa de Maud esperé mucho tiempo y no había ninguna luz, ninguna luciérnaga, solo la oscuridad, el silencio. Le dije a mi esposo que esperaba que algún día alguien comprara esa casa y la demoliera. Y luego, hoy, casi 1 año exacto después de su muerte, las puertas estaban completamente abiertas. Extraños entraban y salían, llevando bolsa tras bolsa de lo que parecían ser desechos. Le pregunté a un vecino qué pasaba por mensaje. Me dijo que la casa y su contenido se vendieron en lote en una subasta, y que esas personas probablemente eran los nuevos dueños que estaban preparando una renovación. No soy del tipo de persona que se impone, pero no podía quedarme ahí sin hacer nada. He estado pensando en Maud durante demasiado tiempo. Tenía que saberlo. Entonces pregunté si podía entrar y me invitaron a pasar. En cuanto puse un pie en el porche, lo entendí. Era una casa con el síndrome de Diógenes. Había montones de objetos por todas partes, platos, ollas, libros antiguos, discos de vinilo, chucherías de todo tipo. No había espacio ni para caminar. La mujer me miró y me dijo, «El colchón todavía está ahí. ¿Quieres verlo?» Dudé, tenía miedo de que pensara que estaba loco, pero mi curiosidad fue más fuerte. «Sí, quiero verlo». Ella me guió entre las pilas, hasta un cuartito con una cama individual. Quitó la cobija.
¿Alguna vez has visto cómo se ven las marcas que deja un cuerpo? Entonces sabes lo que vi. Le pregunté, ¿aquí fue donde encontraron a Maud? Creo que ambos estaban aquí. Ni siquiera he empezado a revisar la otra habitación. Tal vez encuentre respuestas. Puedes volver si quieres. Le dije que volvería y que quería entender esta historia. Quiero entender quién era Maud y por qué todo terminó así. Porque poco después de mi visita descubrí algo terrible. Don era un hombre profundamente perturbado, ya condenado por el FBI en 2014 por actos muy graves contra menores. Espero poder seguir explorando esta casa, pero sin que la energía oscura del lugar me siga. Y sobre todo, sigo haciéndome una pregunta. Si todo esto realmente terminó de esa manera, ¿por qué las autoridades no investigaron más a fondo? ¿Es porque no había nadie para exigir justicia? Es una historia muy vieja que mi papá me contó muchas veces a través de los años. Nunca he visto la casa con mis propios ojos, pero con las descripciones que me han dado, y no solo él, hoy puedo visualizar cada detalle. Mi papá es muy creyente, es hijo de un pastor y no cree en fantasmas ni en nada paranormal. Nada lo asusta normalmente, pero con esta historia, él jura hasta hoy que sintió algo que no era natural ahí. Nada más de hablar de eso, se pone incómodo. En los años 80, mi papá y sus amigos solían hacer caminatas a lo largo de un arroyo, detrás de la granja familiar. Seguían un sendero hasta un camino secundario, no muy lejos de la autopista. Una noche decidieron tomar un nuevo camino rodeando la propiedad de otro granjero. ¿El objetivo? Ir a ver los animales que tenían, emus y otras bestias exóticas poco comunes en la región. Después de salir del terreno, se adentraron en el bosque. Y fue ahí donde se toparon con lo que los 5 describieron como una casa completamente recta. Salida del proyecto de la bruja de Blair, una casa muy antigua de estilo cabaña deteriorada, probablemente construida en los años 40 o 50. Y solo con mirarla, mi papá sintió una incomodidad profunda. Entonces entraron a explorar. Adentro, el ambiente era extraño. Había inscripciones, símbolos pintados en las paredes en un idioma extraño que parecía latín. Aquí y allá, frases en inglés que evocaban rituales paganos o satánicos, a veces incluso con instrucciones que describían cómo ofrecer un alma humana a una entidad oscura. Mi papá sigue insistiendo hasta hoy. Algunos símbolos estaban escritos con sangre, otros habían sido hechos con aerosol. Y francamente le creo. En ese entonces, él había sido bombero y sabía reconocer sangre real, ya que había visto muchas escenas de accidentes de tráfico. En la sala principal, una escalera conducía al segundo piso. Era tan angosta que los hombros casi tocaban las paredes. La escalera subía recta y luego giraba bruscamente a la derecha. Por lo tanto, no se podía ver lo que había arriba hasta llegar ahí. Arriba, una puerta conducía a una gran habitación abuhardillada. En una pared había cadenas y candados colgados justo al lado de una ventana redonda. Estaba cubierta de símbolos y grafitis extraños, con grandes rastros de sangre seca en el piso y las paredes. Mientras inspeccionaban la habitación, todos escucharon pasos detrás de ellos, en la escalera, ruidos rápidos y secos como tacones sobre madera. Se voltean. Nadie. Bajan rápidamente pensando que alguien les hizo una broma. Pero de nuevo, nadie y ninguna huella de pasos aparte de las suyas en el polvo del suelo. Después me reuní individualmente con los 5 hombres. Les hice las mismas preguntas y todos me dieron exactamente las mismas respuestas sin la menor vacilación. Misma hora de llegada, misma hora de salida, el mismo detalle hasta el minuto. Y luego las cosas se pusieron aún más extrañas. Al salir de la casa, intentaron regresar a su casa tomando otro camino, usando una brújula para alejarse de la zona, pasando por el este. Pero sin importar la dirección que tomaban, siempre regresaban frente a la casa.
Lo intentaron más de 10 veces caminando desde el norte, el sur, el oeste. Nada funcionaba. Incluso cuando su brújula y su conocimiento perfecto del bosque decían lo contrario, siempre terminaban frente a la puerta de entrada. Finalmente, empezaron a sentirse mal físicamente. Fiebre, mareo. Uno de ellos casi se desmaya. Y fue en ese momento cuando levantó la vista hacia la casa y señaló la ventana redonda del segundo piso. Todos miraron. Y ahí una mujer alta y encorvada estaba de pie en la ventana. Los miraba fijamente, con 2 ojos oscuros e inmensos. No vieron su rostro, solo su extraña silueta que parecía balancearse ligeramente. Entonces se volteó, como si fuese a volver a las escaleras. En ese momento huyeron a toda velocidad, atravesando el bosque corriendo. Terminaron al borde de la autopista, a casi 5 kilómetros de la casa. Al volver a casa de mi padre, sintieron que los vigilaban. Uno de sus primos se levantó para tomar un vaso de agua y juró haber visto la misma silueta. Justo al borde del bosque, junto a la ventana de la cocina. No pasó nada más, pero esa experiencia los marcó de por vida. Al mencionarlo, su voz aún tiembla en la actualidad. Pensaron que ese primo quizá había alucinado. Hasta 5 años después, cuando regresaron al lugar, la casa se había derrumbado sobre sí misma, solo quedaba un montón de escombros. Nunca volvieron a ese lugar. A menudo molestaba a mi papá, preguntándole qué haría si encontrara la casa tal como era en aquel entonces. Quería que me dejara ir. Pero hoy en día, con las leyes de propiedad privada, eso sería imposible sin que te arresten. O peor, les confieso que esta historia me pareció durante mucho tiempo demasiado extraña para ser verdad. Hasta que hice esas pequeñas entrevistas por separado con cada uno de los hombres. Y ver a esos adultos endurecidos estremecerse solo al contar la historia realmente me hizo reconsiderar mi escepticismo. Entonces, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Será que su miedo les jugó una mala pasada? ¿O de verdad hay algo allá afuera, en esos bosques? Hace unos años cursaba el último grado de preparatoria. Y esa noche sigue siendo la cosa más incomprensible que me ha pasado en la vida. Era pleno mes de diciembre y yo vivía en Iowa. El invierno aquí es helado y por la noche, si te quedas afuera demasiado tiempo, puedes morir. La nieve y el frío crean un silencio extraño, como si todo estuviera congelado. Se puede escuchar el más mínimo ruido, ya sea dentro de la casa o justo afuera. Esa noche estaba en el sótano acondicionado de mi familia con mi mejor amigo Colton. Pasábamos una noche de invierno sin nada interesante jugando videojuegos y estábamos solos en la casa. Esa noche, mi mamá salió a tomar algo con sus compañeros después del trabajo. Colton y yo tuvimos la brillante idea de robar una botella de vino del bar familiar, solo para sentirnos un poco vivos. Apenas la habíamos abierto cuando escuché la puerta del garaje abrirse y luego cerrarse de golpe. ¡Oh, mierda! Entré en pánico y busqué dónde ocultar la botella. Colton me dijo, espera, tu mamá no se suponía que saliera esta noche. Sí, respondí confundido. Escuchamos pasos pesados subiendo las escaleras, luego la voz de mi mamá gritando, ¡hay alguien! Le respondí gritando hacia las escaleras, sí, estamos aquí abajo en el sótano. Entonces volvió a gritar, ¡hey, puedes subir! Necesito ayuda ahora mismo. Todavía en pánico por el vino le grité, sí, mamá, espera solo un minuto. Luego hubo un largo silencio. Y entonces una voz preguntó, ¿estás solo ahí abajo? Pero el tono había cambiado. Había algo extraño en esa voz. Era casi la voz de mi mamá, pero le faltaba algo. No sabría decir qué. De hecho, a mi familia nunca le importó que tuviera gente en la casa. Nuestra puerta siempre estaba abierta para los amigos. Pero sobre todo esa voz no era realmente la de ella. Un poco perturbado, grité solo Colton.
Encontré un buen escondite para la botella y empecé a subir las escaleras. Pero a medida que subía, sentí un escalofrío eléctrico en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Al llegar arriba, miré hacia la cocina, donde también está la puerta del garaje. Todo estaba sumido en la oscuridad. No había luz, ni ruido, ni siquiera un rayo de luna. Avancé en la cocina llamando: «Mamá, ¿dónde estás?». Ninguna respuesta. El silencio era ensordecedor y ese escalofrío eléctrico se había convertido en una punzada de adrenalina pura. Algo no estaba bien en absoluto. Corrí escaleras arriba y tomé mi abrigo. Al pasar, Colton me preguntó: «¿Qué pasa?». «Mi mamá, ella no está aquí». Él me miró completamente perdido. «¿Pero no acabas de hablar con ella?». «No sé qué era eso, amigo, pero no era ella». Corrí por todos lados buscando mis llaves del coche, luego me detuve. Nuestro perro estaba temblando en el sofá, nuestro gato gruñía detrás de él. No podía abandonarlos, algo malo les sucedería. «Si nos íbamos», Colton me preguntó. «¿Nos vamos?». «No, no puedo irme sin ellos». «Pero hay algo que no está bien. Voy a llamar a mi mamá». Saco mi teléfono. Ella contesta de inmediato. «¿Qué pasa?». Le cuento todo: la voz, el piso vacío, la oscuridad, el frío en el aire. Y ella me responde: «No, cariño. Acabo de salir del bar, no me sentía bien, ya voy para allá. Colton y yo nos quedamos abajo con los animales hasta su regreso. Y mientras tanto sentíamos algo arriba. No eran pasos, más bien como una presión, como si una presencia invisible se moviera lentamente de una habitación a otra. La palabra que me viene para describirla es hambrienta. Cuando mi mamá llegó, sentimos que esa cosa se había ido, como si un depredador invisible acabara de irse volando. Nunca supimos lo que había pasado, y eso fue solo una de las cosas extrañas que nos pasaron en esa casa. Pero esa es la única en la que tuve un testigo conmigo. Y eso lo cambia todo. Hoy mi madre ya no está. Me mudé a Arizona. Pero cada vez que regreso a Iowa y vuelvo a ver a Colton, veo en sus ojos que él tampoco lo ha olvidado. Nunca sabré qué era, pero lo que sí sé es que tenía la voz de mi madre y que era falso, malo y hambriento.